a Karina Vargas, la doctora en psicología que hoy nos acompaña, psicóloga con especialidad en la Universidad de Chile, magíster y postítulo en temas de políticas públicas y con experiencia en temática de evaluación de impacto psicológico en trauma y maltrato. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Ella nos va a aclarar muchísimas cosas que están relacionadas con este encierro y esta cuarentena. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla en la pantalla. Uy, se acaba de ir. Bueno, suponemos que en cualquier momento la vamos a poder recuperar y ahí sí podemos comenzar. Ya la tenemos de vuelta con nosotros. Vamos a esperar que aparezca y enseguida la tenemos aquí de nuevo. Ahora sí, doctora. Buenas tardes, regresé. Sí, importante. Doctora, bueno, le decía que un gusto tenerla en la pantalla con nosotros, acompañándonos. Además, esta es una manera de comunicarnos perfecta para esta contingencia. Pero me gustaría que empezáramos con si maneja cifras o como las que salieron, por ejemplo, publicadas hoy en un diario de la capital con respecto a esa sensación que tiene de estrés el chileno, mejor dicho, el residente en Chile, con respecto a esta cuarentena y con respecto a la enfermedad en general. Creo que volvemos a tener problemas con la doctora, se quedó congelada. Igual vamos a intentar. Fernando, si en algún momento la conexión... A mí, ajá. Sí. ¿Está ahí? Ya, perfecto. Lo que me compete a mí poder claramente enfocarme tiene que ver con la salud mental, obviamente, de la población, con esta condición en la actualidad que tiene que ver con los efectos que también se provocan producto de las medidas que se están tomando a nivel laboral, los encierros, entre comillas, las cuarentenas. Y es eso lo que me compete ahora, si ha aumentado o no, si te refieres al estudio que apareció respecto de la H, si ha aumentado o no la percepción del estrés frente a las personas, eso es efectivo. O sea, si bien las investigaciones son incipientes, porque esto es un tema, esta pandemia es algo nuevo, o sea, no hay muchas investigaciones que den cuenta de los efectos psicológicos en la población, es efectivo que ha aumentado el estrés. Doctora, digamos que el chileno y Chile ha tenido grandes tragedias, grandes remecimientos, incluso de carácter natural. El chileno tiene una fortaleza, digamos, genética, vive en el ADN de levantarse pese a las adversidades. Digamos, esa situación o esa fortaleza, ¿cómo se potencia para que en el marco de esta situación novedosa, echar mano a esa vieja herramienta que ha superado tsunami, catástrofe, ha incluso sido capaz de aglutinar al país cuando estuvieron los 33 mineros en situación realmente delicada y que estremeció al mundo, doctora? Claro, claro. O sea, frente a un tema cultural, hemos tenido hartos eventos que han demostrado que los chilenos en general tienen harta resiliencia, son capaces de sobreponerse a varios obstáculos que se van dando en el continuo. Esta situación es nueva, no es una situación particular a nivel país, sino que es a nivel mundial. Por tanto, allí se amplía un poco la incertidumbre. Sin embargo, hemos tenido herramientas en el correr del tiempo que nos han permitido quizás afrontar de mejor manera esta situación. Eso tiene que ver con las herramientas individuales, particulares, culturales, y en lo cultural ingresa lo que tú me estás mencionando, que tiene que ver con esa capacidad de poder afrontar situaciones que terminan siendo a veces catastróficas o que pueden generar traumas en la población. Pero si tuviéramos que darle algún consejo, doctora, a estas personas que nos están viendo y que ya se sienten sobrepasadas, primero por el encierro, segundo porque en muchos casos, tal como lo señalaba este estudio, las cargas de trabajo son importantes, porque incluso el trabajador se impone más carga de trabajo por el temor de perderlo. ¿Qué herramientas podemos utilizar para manejar el estrés, además, sabiendo que
buena parte de la población vive en espacios muy reducidos y con cantidad de personas más o menos importantes. Exactamente. El estrés obviamente hoy día está presente en nuestras vidas, más presente que nunca, aunque no nos guste. Las medidas claramente a tomar tienen que ver con este espacio que en realidad estamos todos adentro de una casa o adentro de un espacio bastante más pequeño, y en esa situación en particular lo que hay que minimizar al máximo tiene que ver con la respuesta a este estrés, que tiene que ver con la ansiedad. ¿Ya? Generalmente frente a situaciones de estrés hay mucho aumento de ansiedad y de sintomatología en torno a eso, como por ejemplo irritabilidad, alteración del sueño, alteración del apetito, cambio en las rutinas diarias, alteraciones respecto de los manejos a aquellas familias que tienen hijos con los niños, y eso claramente provoca un proceso de adaptación nuevo frente a esta rutina. Eso implica generar horarios, generar pautas, establecer si estamos funcionando y que puedan hacerlo a través de teletrabajo, establecer un espacio físico adecuado con las rutinas y características muy similares a lo que teníamos o aquellos que trabajaban en oficina o en un espacio laboral distinto al de la casa. Eso implica darse las pausas. Hay otra cosa que es importante, hay un tema que tiene que ver con tratar de desconectarse de aquellas quizás comunicaciones que no son reales, que vienen a ser un poco más alarmistas, porque eso genera mayor temor, mayor incertidumbre, por tanto mayor niveles de ansiedad en la población. Y creo que eso es un rol importante también de ustedes como comunicadores. Doctora, justo iba a saludar, un segundito, justo iba a saludar a Javier, discúlpame Javier que no te había dado la entrada, y bueno, te dejo para que hagas tus preguntas a la doctora. Sí, doctora, sabemos que los cambios de hábitos ya de por sí generan incomodidad muchas veces en las personas. Sabemos que la salud mental en Chile es un tema de salud nacional, ha sido de por vida así, por el mismo estrés laboral, por todos estos factores que siempre han existido dentro de la sociedad chilena. Ahora se une este tipo de encierro y todo. ¿A usted le ha aumentado las llamadas hacia consulta? O sea, ¿hay algún tipo de porcentaje que se haya ya como que evaluado el porcentaje de requerimientos que necesita una persona, un trabajador, para asistir a las consultas de ustedes? Entendiendo que muchos creen que lo pueden sobrellevar por sí mismos, pero hay otros que realmente necesitan ayuda. Sí, o sea, los que consultan son personas que efectivamente esta sintomatología que yo les mencionaba inicialmente de mayor irritabilidad, de cambios y alteraciones del sueño, de pautas a nivel ansiosas que no pueden controlar, como muchos pensamientos negativos en torno a situaciones que están ocurriendo hoy en día y que eso conlleva un alto estado de exaltación. Claramente son criterios bajo los cuales consultan y eso ha aumentado en el último tiempo. También las cifras a nivel de salud mental a través del Ministerio de Salud también han aumentado, entonces va en directa relación con ello. Ya antes teníamos algunas cifras en aumento respecto de otras condiciones, como sobrecarga a nivel laboral, algunas situaciones también a nivel familiares que también provocan algunas respuestas poco adaptativas en las personas. Sumado a esta situación hoy en día actual, claramente las cifras van en aumento, desgraciadamente. Doctora, antes de seguir, disculpa, Fernando, antes de seguir, recordar que estamos hablando con Karina Vargas, doctora de Red Salud y también del Hospital de Conchalí, doctora en psicología, que nos está tratando de ayudar a ver cómo gestionar esta crisis, cómo gestionar la cuarentena cada uno. Fernando, te doy la palabra y disculpa la interrupción. No, de ninguna manera, Vivi. Doctora, yo en lo personal he tratado de no derrumbarme, no dejarme caer. Y eso forma parte por brindar la mejor versión de mi persona a mi esposa. Y eso pasa por detalles tan nimios como no afeitarme, mantener la casa impecable, tratar tener las mejores condiciones de cortesía, de trato, cuidar mucho las palabras, porque en esa medida creo un ambiente, digamos, preservo ese santuario y no lo veo como un encierro, sino como si fuera una cápsula de
de bienestar para mí y para mi esposa que estamos en esta situación. Claro, claro, claro. O sea, eso es fundamental, porque las pautas de comunicación, estando en un espacio como pequeño, que en este caso son los hogares, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautos, porque eso provoca, si no, conflictos. Y los que vivimos en familia, ese tipo de conflictos pueden llevar a otro tipo de dificultades y aumento más de esta sintomatología que hoy en día hay que, como les digo, tratar de controlar para poder sobrellevar todo este periodo, que claramente es un periodo en el cual vamos a estar más expuestos a situaciones de estrés y que no corresponden a nuestro dominio, porque son cosas externas que yo no las puedo controlar. Javier, ¿alguna otra consulta con la doctora? Sí, bueno, recordarles que estamos a través de todas las plataformas digitales. Saludos a Leonardo de la Rosa, quien nos está escribiendo desde los Estados Unidos. Nos dice que hay que orar mucho y pedirle a Dios. También es una manera como de cada quien en lo que crea y en lo que se sienta cómodo para sobrellevar esta situación. Doctora, yo tengo, por decirte algo, yo tengo un familiar y yo veo que el familiar no está actuando de la misma manera. ¿Cómo yo puedo identificar que esta persona requiere un tipo de ayuda? Porque de repente escapa de las manos del núcleo que normalmente está, porque digamos que puede ser un círculo vicioso, ¿no? Entre el núcleo familiar, que todo el mundo está afectado por la misma situación. ¿De qué manera se puede identificar a tiempo que una persona caiga en una depresión, una ansiedad muy, muy grave? Sí, exactamente. Bueno, igual depende de los grupos etarios. En el caso de los niños, por ejemplo, los niños pueden comenzar con algunas conductas que son mucho más regresivas, como conductas más infantiles de acuerdo a su edad, o a incrementar temores, miedos nocturnos, a querer dormir, por ejemplo, con los papás, a colocarse en algunas ocasiones un poco más agresivos. Esos son señales que a los adultos debieran llamarnos la atención para poder darnos cuenta que si eso se mantiene en el tiempo hay que pedir ayuda, ¿ya? Desde allí también es importante ver a los adultos mayores que no se aíslen también demasiado si es que vivimos con ellos. Hoy en día les cuesta el tema de la tecnología, por tanto, les cuesta también tomar contacto a través virtual con sus parientes, entonces también se aíslan harto. Tratar de conectarse dentro de lo que podemos y aquellos que quizás son más jóvenes poder visualizar mayor eso y que no se aíslen tanto. Y a los adultos en general, obviamente que la sintomatología si se mantiene, si hay irritabilidad constante, cambios de humor en el estado anímico a diario, situaciones de respuestas a veces agresivas o situaciones de nerviosismo constante, es el minuto de consultar al profesional. Doctora, las consultas en este momento, las consultas psicológicas, ¿están abiertas en este momento? ¿La persona puede ir a hacer consulta médica psicológica de acuerdo con de acuerdo con las pautas de la cuarentena, sobre todo en estas 7 comunas? Hoy día se está trabajando a través de la telemedicina y hay muchos centros, en particular como el que yo trabajo, que ya está implementado el tema de la telemedicina para poder entregar la seguridad al paciente y el resguardo frente a la situación de contingencia a nivel nacional y a nivel mundial. La otra cosa, sobre la automedicación, hay muchos, sobre todo en Chile lo he visto mucho, que con respecto al estrés hay ciertas pastillas que se consiguen fácilmente dentro de las farmacias. Me refiero, hay farmacias que no solicitan, ¿hay alguna indicación especial a no consumir antidepresivos, este tipo de medicamentos? Exactamente, o sea, el llamado claramente es a que la gente no recurra a esos fármacos sin ninguna supervisión médica. El especialista en el área de salud quien ve fármaco es el área de psiquiatría en salud mental, por tanto es a él hay que recurrir para poder monitorear con exactitud si ello efectivamente me está ayudando o me está perjudicando y creando un nuevo problema. Es eso también algo importante que las personas tienen que tomar en consideración. Doctora, ¿y cómo, digamos, en estas consultas, en este cara a cara digital que usted ha tenido, donde a veces las personas le dan más credibilidad a un mensaje de WhatsApp catastrófico? ¿Y cómo lo calma usted? ¿Cómo maneja esas fake news, esa teoría de la conspiración permanente que parecemos vivir en estos momentos?
Exactamente. Lo que pasa es que esto, bueno, uno tiene distintos tipos de visiones y herramientas para poder trabajar temas en particulares con los pacientes, para poder controlar temas ansiosos, y eso implica control también a través de pensamientos, a través de reestructuraciones a nivel cognitivo, que me refiero a nivel mental, y con ello también a que ellos mismos cuestionen y vean las fuentes de donde aparece esta información. Hoy en día hay información de todo y para todo. Entonces, si nos colocamos en una visión bastante negativa, claramente, y estamos continuamente en el día leyendo acerca de las situaciones que son como más apocalípticas, lo más seguro es que en la noche tenga una sintomatología tal que eso me afecte en mi estado a nivel psicológico y emocional, porque voy a estar más irritable y me voy a quedar pensando todas las noches respecto de lo que leí y de lo que internalicé, y eso me va a provocar una alteración del sueño, una noche. Si eso continúa en el correr de las noches, estoy hablando de un problema. ¿Se entiende? Entonces, Doctora, no. es eso lo que hay que ayudar a controlar, como también obviamente fortalecer redes a través virtual en este minuto, dadas las condiciones, para no aislarse, entre comillas, y potenciar obviamente los contactos, pero a través virtual. Doctora, Diego Alberto Sánchez Mora, que abajo tenemos su consulta a través del Facebook, dice que no sirve la telecomunicación si no se tiene la medicina. ¿Qué le puede responder usted a Diego con respecto a esto? Esto de alguna manera es una duda, esto es algo nuevo y genera incredulidad. Es difícil entender que ese contacto que uno tenía con un psicólogo, con un terapeuta, ahora vaya a ser a través simplemente de una pantalla. ¿Qué le puede contestar? Exactamente. Hoy en día, a ver, este es un sistema bastante nuevo en nuestro país, ¿ya? Si bien hace un tiempo esto se venía promoviendo, no se había utilizado de tal forma como sí se está implementando hoy en día. En nuestros centros en particulares ya está implementado, de hecho a través de la página se puede acceder, te asignan un profesional de acuerdo a lo que uno consulta, y en base a eso todo, inclusive las recetas para los medicamentos, las licencias en caso de que el paciente lo necesite, son online. O sea, el paciente en la comodidad de su casa puede hacer uso de ellos, puede tener la receta y con ello acceder a los medicamentos. No entiendo bien la pregunta No, es exactamente eso, porque digamos que era más como el descreimiento, porque ¿cómo hago para verlo en pantalla y no tener la medicina en caso de necesitarla? Pero espero que nuestro amigo Diego Sánchez Mora haya quedado conforme porque lo explicó perfectamente. Y se pueden originar también exámenes asociados si es importante para poder monitorear sintomatología. Las recetas de los remedios también llegan al paciente, y el paciente obviamente de acuerdo al lugar donde viva, de acuerdo a las condiciones en las cuales nos encontramos, puede acceder a una farmacia para poder adquirir los fármacos que necesita para obviamente sentirse mejor. Doctora Karina, ¿tiene redes sociales, algún mecanismo para comunicarse con usted en caso de que algunos de nuestros oyentes quisieran despejar más dudas o hacerle alguna consulta? Sí, o sea, tengo, bueno, correo, obviamente, Gmail, o si no, a través de la plataforma de Red Salud también, donde me pueden contactar, no hay problema con ello. Bueno, le damos las gracias a la doctora Karina Vargas, ha sido súper valiosa toda su explicación, y además nos quita una duda encima con respecto a qué hacer en caso de sentir que el estrés nos sobrepasa o que esta situación nos sobrepasa, porque sabemos ahora que tenemos manera de consultar y mantener la cuarentena, que es muy importante, porque en este caso no hay nada más importante para salir de esta crisis que mantener la cuarentena, cuidarnos y en caso de salir mantener el aislamiento social. Muchísimas gracias, doctora Karina Vargas. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Bueno, era la doctora Karina Vargas, como les dijimos, del hospital de Red Salud, perdón, de Red Salud de Conchalí. De todas maneras, yo les puse en un generador de caracteres toda la información de ella, y ya saben que la pueden buscar
es en la clínica Red Salud de Conchalí y de Quilicura, donde la doctora trabaja, y de verdad le agradecemos un montón todo lo que nos acaba de decir, porque nos ayuda muchísimo lo de establecer rutinas es muy importante, y cada uno buscar sus propios mecanismos. Habrá días mejores que días peores. Igual para dejar en claro, porque no sé si la pregunta de Diego hace rato también iba ligado pensando que nosotros estamos en Venezuela, recordamos a todos que nosotros estamos en Santiago de Chile, estamos en Chile, esta es la emisión de Te lo cuento News para Chile. Posterior a la emisión nuestra viene Venezuela, Latinoamérica, Estados Unidos, y en la mañana vienen las de los compañeros de Europa, así que